¿Qué es la psicología? Como definición básica podemos decir que es el estudio de la psiquis. La psicología laboral es la que se ocupa de todos los aspectos psicológicos del trabajo humano, pero poniendo énfasis en el comportamiento individual, en la manera en la que el individuo actúa en su contexto laboral, en el carácter de su relación individual con la organización empresarial en la que trabaja. Evolución histórica. ¿De dónde viene la palabra psicología y a qué nos referimos con ella? Proviene de dos palabras griegas, psiche, que ya desde la antigüedad significa alma, y logos, que quiere decir discurso o también teoría. Por lo tanto, psicología significa teoría o discurso sobre el alma. ¿De qué nos ocupamos hoy cuando estudiamos psicología? La psicología estudia la conducta de los seres humanos, sus diferentes reacciones ante determinados estímulos, los estados, sean conscientes o inconscientes, que los afectan, los conflictos a los que debe hacer frente en su adaptación al medio ambiente y también las patologías relacionadas con estos estados o con su adaptación. Van desligándose de la tutela de la filosofía y constituyéndose en saberes independientes, regidos por sus propios criterios de fundamentación. Se va ramificando en una cantidad de ciencias diversas que tienen diversos objetos de estudio y que utilizan diversos métodos de estudio según sea su objeto. A este proceso por el cual la filosofía y las ciencias se desvinculan del contenido religioso de algunos sistemas de pensamiento, entonces vigente, se lo conoce como secularización del saber. Los filósofos modernos, al situar el comienzo de toda reflexión en el problema de cómo conocemos y cuáles son los límites de nuestro conocimiento, dejan de lado la concepción del saber humano como un don divino y concentran su atención en las relaciones entre, primero, la mente humana, segundo, la sensibilidad a aquellas impresiones que provienen de los sentidos y que conforman las ideas que están en la mente. Y 3. La realidad que es captada mediante la sensibilidad y la mente. Nos interesa aquí un aspecto del modo de ver las cosas que inició Descartes y siguió Locke. Descartes. Si pienso, existo. Soy una cosa pensante, afirmaba, y así como existe lo pensante, existen cosas extensas. De esa manera, esos estudios fueron alejándose de la perspectiva filosófica, que tiene pretensión de ser un saber universal, cuya verdad es necesaria, y fueron fundando una ciencia psicológica independiente, que no se ocupa, digamos, de la sensibilidad en general, o de la mente en general, sino de un hombre en particular, o un grupo de hombres en particular, en relación con un determinado contexto también particular. El alemán Wilhelm Wundt creó el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig. Wundt, analizando las reacciones de sus alumnos frente a los estímulos provocados por estos aparatos, sus colegas cuestionaban la legitimidad de la psicología como una ciencia experimental. En primer lugar, debemos atender a la diferencia entre la psicología experimental y la llamada psicología especulativa. Esta última se ocupa de cuestiones de teoría del conocimiento o de problemas como la relación mente-cuerpo, y en este sentido se vincula estrechamente con la filosofía. La psicología experimental, en cambio, no se ocupa de investigar la raíz de la distinción entre mente y cuerpo, sino que, presuponiendo alguna teoría al respecto, avanza en la investigación de casos particulares para establecer a partir de ellos leyes generales. Si bien las ciencias sociales, antropología, sociología, ciencias de la educación,
Cuentan con herramientas útiles para la contratación de datos como la estadística o el testeo, análogas a las que utilizan en ocasiones ciencias experimentales como la biología o la física. Sin embargo, no siempre sus correspondientes objetos de estudio pueden ser abarcados por estas herramientas, ya que en algunos casos no se trata de objetos que se dan directamente a la observación, sino de objetos teóricos que los científicos postulan y utilizan en el marco de la ciencia como esquemas para interpretar, explicar y modificar la realidad. En resumen, en sus comienzos, la psicología se desarrolló como parte de la filosofía. Su surgimiento como disciplina autónoma se produjo en Alemania en 1879, cuando el fisiólogo Wilhelm Wundt creó su laboratorio de psicología. Aunque había estudiado fisiología, la disciplina que estudia el funcionamiento del cuerpo, a Wundt le interesaba estudiar la mente humana. En su laboratorio desarrolló un método para el estudio de la mente de acuerdo con las ciencias naturales que conocía. Ideó situaciones cuidadosamente controladas, como por ejemplo estudiar los tiempos de reacción de las personas frente a estímulos luminosos. En estos experimentos entrenaba a las personas a informar acerca de sus sensaciones. Estos informes eran cuidadosamente registrados por sus ayudantes, que observaban las reacciones y los comentarios de las personas que participaban activamente del experimento. Llamó a este método de autoobservación introspección. Los experimentos de Wundt fueron muy importantes desde el punto de vista de la historia de la psicología, no tanto por lo que avanzó en la comprensión de los fenómenos mentales, sino porque su trabajo atrajo a muchos estudiantes que siguieron desarrollando la disciplina.